pues, buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Buenas noches, doctor. Bueno, habíamos quedado en lo que es reglas de Halsted, ¿verdad? De la sutura de síntesis. Continuemos. Vayan manteniendo, por favor, sus cámaras prendidas. Reglas de Halsted dicen que debes evitar el uso de hilos absorbibles y no absorbibles para un mismo plano. Es decir, si estás suturando, no puedes suturar con absorbible y la otra mitad con no absorbible. Se sutura con uno de los dos, nada más. No dejar espacios muertos, es decir, cuando vos disecas mucho, se crea un espacio muerto donde se va a infectar, donde va a haber secreción, exudado. Cuando hagas ligaduras, no hagas ligaduras en masa, sino haz ligadura individual. Las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y, perdón, las suturas se clasifican por su ubicación en superficiales y profundas. Por forma de reunir los tejidos, sutura por planos, sutura en masa, sutura mixta. Por la disponibilidad que se da al hilo, por la disposición que se le da al hilo, sutura de puntos continuos, sutura de puntos separados. Por el material utilizado, sutura absorbible, sutura no absorbible. La síntesis puede ser inmediata o de primera intención, es decir, inmediatamente después de terminar la cirugía, se procede a suturar. Puede ser una síntesis tardía. Se realiza a las 48 o 72 horas después de la intervención del riesgo, debido a que existía riesgo de contaminación. Los factores que determinan una buena síntesis es la resistencia del tejido. La resistencia del tejido es fuerza que se opone a reunir los tejidos. Y eso depende si hay mucho tejido fibroso, el estado de salud del tejido. La tensión es la fuerza que vence las resistencias opositoras a la reunión de los tejidos. Doutor, está bajo, Depende sonido. de la longitud de la herida y qué área está incluida en la herida. Entonces, todas estas cosas hay que ver en una síntesis. ¿Está mejor? Sí, Está doutor. entrecortando, doctor. Ya. Voy a ver qué pasa. Síntesis debe hacerse un buen afrontamiento, como acá en la A. El B, mal afrontamiento. C, mal afrontamiento. D, mal afrontamiento. E, buen afrontamiento, mal punto. ¿Por qué? Porque va a haber aquí espacio muerto. Entonces, de todos estos, cuando suturas, tienes que suturar así. Dentro de la síntesis, por ejemplo, en intestino, suturamos su mucosa y muscular
con bicril, 3 ceros, punto continuo. La cerosa con seda, 3 ceros, puntos separados. El peritoneo suturamos con cromado, 2 ceros, surchet continuo. Los ligamentos, tendones y aponeurosis suturamos con bicril. Músculo con puntos separados, catgut 2 ceros. Tejido celular subcutáneo, puntos separados, catgut 2 ceros. Pero eso es un conocimiento para cirujanos. Ustedes no van a operar eso. Lo que sí nos vamos a abocar es a los puntos de piel. Lo que sí nosotros necesitamos ver son puntos de piel. ¿Qué puntos vamos a ver en piel? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Doutor, No, doutor. mesmo com sutura, não há umas heridas que se torna com o espaço, mesmo com os pontos? Esse, dicho, é a parte muerta? Seria isso? E se queda Espacio assim, muerto. separado, com separação? Sí. E o que pode estar fazendo para isso? Se queda assim nomás? Porque pode Vamos a ver ahorita necrosar? los tipos de puntos. Ah, ya, está bem. Graças. Va a haber doutor. puntos separados y va a haber puntos continuos. Los puntos separados son el punto simple, punto Donati, punto Algower, punto Smith-Jones, punto NX, punto NU. Todos estos son puntos separados. Puntos continuos son surchet simple, surchet anclado, intradérmico, guardia griega, que son los puntos continuos. Todos estos puntos nosotros tenemos que hacer. Obviamente hay puntos que hace el cirujano y hay puntos que hacen ustedes. ¿De qué depende la elección de los diferentes puntos? Depende de la herida. Si nosotros aquí vemos diferentes tipos de heridas, por ejemplo esta que tiene la historia ya, este es uno de sus compañeros de curso de otro año, que estaba viniendo en moto y se cayó y se golpea el labio superior. Tiene una herida irregular, profunda. ¿Qué punto le hago para quedar por el estético? Aunque no crean, el punto simple. Punto simple es medio centímetro de distancia del borde, medio centímetro de profundidad y medio centímetro al frente. Entonces, como es una herida superficial, miren, aquí no deja espacio muerto. Entonces me permite suturar. No puedo hacerle otro punto, no, porque es irregular la herida. No puedo hacerle otro punto, no, porque hay edema en esta zona. Se va a separar cuando baje el edema. Entonces necesito fuertes puntos de tracción. Así queda a los días. Miren acá donde estaba edematizado, a pesar de los puntos, se ha separado un poquito, ¿verdad? Le retiro los puntos y queda así. Pucha, este doctor, qué inútil, tan feo. Hay que tener un poco de paciencia y confianza en su médico y queda así. ¿Ven? Está bien. Es estético, pero queda cicatriz. Entonces los pacientes dicen, doctor, ¿cómo puedo hacer para que no quede cicatriz? Tú le dices, agarras, vas a tu casa, inventas una máquina del tiempo y no te caes. Y listo. Una caída, una herida, indefectiblemente está seguida de una cicatriz. No existe una manera de que desaparezca. Nosotros ya hacemos lo más estético posible. Si no sale de eso, ya es problema del paciente. Herida del superciliar, muy frecuente. Cualquier golpe en esta zona abre ese ratito. 2 puntos simples y listo. Si ustedes ven, morado queda el ojo. Es todo golpe en la frente, siempre baja el ojo.
Cualquier cosa que te hagas, siempre trabájalo. Herida. Dorso de nariz con pérdida de fragmento. Miren, me permite traccionar muy bien. Entonces, el punto simple es buen punto, hasta estético, si lo sabemos utilizar. Otro punto, por ejemplo, el punto horizontal, nos serviría para esta lesión irregular. Aquí le pongo puntos simples, pero en esto, ¿qué hago? Un punto simple. ¿Cómo? Miren, entro por acá, entro ahí, salgo y lo tracciono. Miren, un triángulo es cerrado con un punto en U. Entonces, mucho depende del tipo de herida que estés para hacer el punto. Obviamente, todos estos puntos tienen que practicar en práctica, ¿no? Pero estos puntos en U, punto en simple, de acuerdo a lo que necesitas usas. Si una herida está así, ven, sigue sangrando. ¿Qué punto le voy a hacer? El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Entonces, para esta herida tiene que ser punto en X, sí o sí. De otra manera, va a seguir sangrando. Si yo le suturo aquí arribita y adentro sigue sangrando, todo esto se va a infectar, se va a colonizar de bacterias. Entonces, primero hacia adentro hago 3 puntos en X y arriba lo que quiera. Primero soluciono la hemostasia. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. Una herida muy profunda, pero no está sangrando. Si yo hago un punto simple, me va a quedar espacio muerto. Entonces hago un punto más profundo, que es el punto Donati. Entonces, superficial y profundo. Entonces, cuando yo hago el punto Donati, ven, aquí hay una pasada superficial y una pasada profunda. Cuando tú jalas, cierra y no se queda punto espacio muerto. Lo malo del punto Donati, que es el segundo en hemostasia, es que es muy antiestético. Parece como una punto salteña. Para eso hacemos un punto que se llama el de Allgauer. ¿Ven? En este sale a los dos lados el Donati. En este solo sale a un lado. ¿Por qué? Porque en una de las pasadas es subdérmico, miren el Allgauer, por ahí abajo. Entonces, cuando jalas y cierras, sale así. Un lado, los puntos y al otro lado libre. Entonces, cumple las mismas características que un Donati, de profundidad y hemostático, pero es más estético el Allgauer que el Donati. Después tenemos los puntos continuos, el punto Surjet simple y el punto Surjet anclado. Ambos puntos se utiliza para, normalmente en procedimientos quirúrgicos, en heridas grandes. Es decir, los cirujanos nomás tienen que aprender eso. El punto más estético que nosotros tenemos es un punto continuo que se llama intradérmico. Es subdérmico, miren sus pases. ¿Ven? Todo por abajo. Y normalmente utilizamos en la cara. Acá vemos, entra por un ángulo y va pasando de un lado al otro, subdérmico. Y cuando jalas, no se ve nada del hilo arriba. Entonces, para este tipo de suturas, nos sirve el intradérmico, porque cuando se mejora el paciente, casi no queda nada. ¿Ven? Entonces tenía una herida en la cabeza, se la sutura y no queda nada. Entonces, es el punto intradérmico, el más estético que tenemos. Mucho cuidado de dejar esto. Miren, este es el espacio muerto. Para solucionar este espacio, tendría que haber hecho 3 capas. 1, 2 y 3. O cambiar este punto por un Donati. ¿Qué iba a hacer con el punto Donati? Bueno, pues nada, iba a empezar acá, lejos, ahí, ahí, iba a salir aquí, iba a entrar ahí de nuevo, iba a suturar y iba a apretar. Entonces todo este espacio muerto iba a desaparecer. Entonces, de acuerdo a la herida, vamos escogiendo si es qué tipo de punto. No toda herida se debe suturar. La mordedura de perro no se sutura.
excepto si existe una alteración morfofuncional. Aquí hay una alteración morfofuncional. Debemos suturar. Las heridas de bala no se suturan. Leishmaniasis no se sutura. Escoriaciones no se suturan. Abscesos no se suturan. Hay cosas que son culpas nuestras y hay cosas que no son culpa nuestras en las heridas. Por ejemplo, una herida hipertrófica o una herida queloidea no es nuestra culpa, es genético del paciente. Esto depende de sus heridas. Si quieres saber el paciente cómo va a tener cicatriz, le dices, te has hecho otra herida y que te muestre. Y la herida va a cicatrizar muy parecido a la herida que tenga. Si tiene queloides, probablemente haga queloides y deba ir al cirujano plástico para que le haga algún tipo de terapia, pero ya es problema de él. Pero hay otros casos en que es nuestro problema. Cuando no haces buena asepsia, antisepsia, se infecta la herida. Y miren, no importa cuán bonito era la sutura, se arruina toda tu sutura. Cuando traccionas mucho los hilos, se necrosa, porque es tejido vivo la piel. No puedes traccionarlo con mucha tensión. No siempre la sutura la podemos hacer nosotros. A veces es una sutura que tiene que hacer el especialista. Esta es una lesión de cámara anterior de ojo. No siempre es prioridad el suturar. A veces primero hay que arreglar otras cosas y después suturar. No siempre primero la sutura. Cuando terminamos de hacer una sutura, se anuda. Un nudo es el entrelazado de dos cabos para impedir que se suelten. Los nudos tienen tres partes: lazadas, chicotes, entrecruzamiento y lazada. Los nudos deben respetar las leyes de Levinston. La primera ley de Levinston dice: movimientos iguales de manos diferentes aseguran un nudo perfecto. Segunda ley: el chicote proximal transformado en distal después del primer seminudo debe volver al lado proximal. El nudo debe ser seguro y que no se afloje. Debe ser de ejecución fácil. Economía de hilo. Un nudo está formado por 3 seminudos, es decir, un nudo tiene 1, 2, 3 seminudos. El primer seminudo se llama ceñidor, segundo fijador y tercero de seguridad. El primer seminudo puede ser simple o puede ser doble, de acuerdo a nuestras necesidades. Cuando respetas las leyes de Levinston, sale un nudo perfecto. Miren, azulitos por abajo, rojos por arriba. Cuando usas mal las leyes de Levinston, se hace esto. Es un nudo imperfecto. Esto es un nudo corredizo. Se va a soltar. Para esto tienes que respetar las leyes de Levinston, que obviamente van a repasar en práctica. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué tiene este paciente, jóvenes? Es una radiografía abdominoperineal. Les digo tóraco abdominal. Obviamente es de un niño. A veces en las imágenes es un poco difícil ver, pero si se les acercamos, ven aquí una bolita. Aquí está. Se ha tragado una moneda. Pero si ya está en colon izquierdo, lo seguro es que salga, ¿no? Es completamente seguro. Ya ha pasado todos los esfínteres, todas las estructuras, entonces seguramente va a salir. Lo único que hay que hacer es esperar.
¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta de, digo, de síntesis, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? El siguiente tema que nos toca es un tema bastante sencillo, que es apósitos y vendajes. Bastante sencillo, de apósitos y vendajes. Los vendajes nos permiten proteger, comprimir e inmovilizar las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. ¿Cuándo está indicado el usar vendajes? Pues varias indicaciones. Pueden emplearse como para proporcionar apoyo al miembro, controlar edemas, limitar movimiento, fijar tracciones, fijar apósitos, mantener férulas en su posición como hemostasia, como promotor de absorción de líquidos tisulares, protector de la piel, sobre todo en el pre y en el posoperatorio. Todo paciente jóvenes que deba realizarse cirugía pélvica debe tener vendaje de miembros inferiores. Estas son las indicaciones. ¿Cuándo voy a utilizar? Las contraindicaciones. 3. Neoplasias en extremidades, edemas importantes y necrosis de extremidades. En estos 3 casos no voy a utilizar vendajes. ¿Qué tipos de vendajes hay? Son 3 tipos de vendas las más utilizadas. Las vendas de gasa, las vendas elásticas y las vendas elásticas adhesivas. Las vendas de gasa son estas que nosotros conocemos acá, las más económicas. Las vendas elásticas son estas. No son muy caras, pero son menos utilizadas que las vendas de gasa. Existen principios para un buen vendaje. Primero, impedir el contacto entre zonas dérmicas, aislándolas con gasas. Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. Utilizar las vendas más adecuadas para el vendaje que estás haciendo. Siempre iniciar el vendaje sosteniendo el rollo con una mano. No iniciar ni terminar el vendaje directamente sobre una herida. Siempre vendar desde proximal a distal. Vendar de manera uniforme. En caso de apósitos, cubrir varios centímetros por encima y por debajo del apósito. Dejar las extremidades distales sin venda. Quiere decir que los 5 dedos se tienen que ver, ya sea de la mano o del pie. Fijar con esparadrapos, con tela adhesiva. No se fija con esos imperdibles. Revisar el vendaje y buscar signos de alteración de la circulación. Dentro de los vendajes, ustedes van a ver en prácticas vendajes circulares, vendaje en espiral invertida, vendaje en 8, cabestrillo, belpó, vendaje de capelina o recurrente y la combinación de estas. Estos tipos de vendajes son utilizados para diferentes acciones y en diferentes extremidades. En su clase práctica les van a ir mostrando los vendajes. Hay una clasificación de vendajes que es bastante importante, que se denomina en relación al segmento. Cuando tú vendas un solo segmento, se denomina monosegmentario. Cuando vendas 2 segmentos, bisegmentario. Monosegmentario, por ejemplo, cuando vendas el antebrazo. Cuando vendas el antebrazo y el brazo, bisegmentario. Si vendas el antebrazo, brazo y el tórax, es trisegmentario. Si vendas miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, abdomen y pelvis, es polisegmentario.
Cuando tú realizas los vendajes, tienes que tener cuidado de realizarlos de una manera eficiente. Miren, un vendaje equilibrado, de una coloración buena y que permite la irrigación distal. Además, que fija el miembro inferior. No es que vas a aprender de un momento a otro a hacer el vendaje, toma tiempo. Entonces hay que intentar una y otra vez hasta que te salga bien. A diferencia, los apósitos son material de gasa hidrófila, que puede o no puede tener algodón hidrófilo. Estos apósitos se clasifican en apósitos simples, compuestos, secos, húmedos, medicamentosos, preoperatorios o de Brown. Este es un apósito simple o una gasa. Gasa de 4x4. Es una gasa hidrófila y que nos sirve para curar o para cubrir las heridas. El apósito verdadero es este, que en su interior tiene algodón, una gasa que cubre un algodón. Esta permite absorber mayor cantidad de líquidos y secreciones. Las gasas o apósitos húmedos son estas. Este es un apósito medicamentoso, una gasa medicamentosa, porque tiene furosina, que es un antibacteriano. Entonces, esto evita que se pegue a la herida, la curación, y además es bactericida, destruye a las bacterias. Los apósitos tienen funciones de proteger la herida, absorber las secreciones y aislar la herida. ¿Qué reglas generales tenemos para el uso de los apósitos? Primero, debemos elegir el apósito adecuado según las características de la herida y secreción o sangrado de la misma. Cuando se cambia el apósito, si es que está muy húmedo, se cambia. Si no, el apósito puede seguir unos 3, 4 días. No es como antes, cada día necesitamos curar la herida. No, 3, 4 días se cura la herida. Cuando sacas el apósito, si está pegado el apósito, tienes que remojarlo, ya sea con DG6 o agua oxigenada, o también solución fisiológica, para evitar que cuando saques lesiones las heridas, no traumatizar la herida. No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación a los apósitos. No, doctor. Un tema bastante simple, sencillo. No es difícil, como les he dicho, es un tema súper simple y corto que nos ayuda a completar los conocimientos con práctica y teoría para saber cuándo utilizarlos y cuándo no utilizarlos. No sé si tienen alguna duda o pregunta de otros temas en sí. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La próxima clase vamos a ver lo que es traqueostomía. Entonces, en la parte de traqueostomía, para que vayan más o menos adaptándose, vamos a ver cómo se hace una traqueostomía. Ese es el tubo de traqueostomía. Se hace una asepsia, antisepsia de lo que es la parte anterior del cuello con iodopovidona. Se pone campos estériles. El paciente está consciente. Bueno, está intubado, es decir, tiene una patología base. No se pone anestesia general, se pone anestesia local y después se hace el corte.
Puede ser corte transversal, cuando ya sabe el cirujano, o cuando está empezando puede ser corte longitudinal, como está haciendo. Se corta piel, tejido celular subcutáneo. El único músculo que se va a cortar es el platisma del cuello, chicos. Los demás músculos se divulsionan. Eso quiere decir se separan. La divulsión, metes la tijera, abres y cortas algunos pedazos de piel, de tejido, ¿no? Ahí ves los músculos infrahioideos. Se mete la tijera, se abre un pequeño espacio y con el separador de Bowman se divulsiona. Ahí se va llegando a lo que es a la tráquea. Poco a poco se va separando los tejidos. Se pone un poco de anestesia y además se ve con esa jeringa si estamos en la tráquea verdaderamente. Eso tiene lidocaína. Se pone 2 puntos de sutura con seda, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, sobre la tráquea, sobre los anillos traqueales, para sujetarlos, para que no se escape durante el procedimiento. Una vez que has puesto los 2 puntos, empieza la parte más importante de la traqueostomía. Vamos a hacer un corte de 1,5 anillo traqueal. Con un bisturí número 11, vamos a cortar 1,5 anillo traqueal. Y ahí está, ¿ven? La tráquea abierta y se pone el tubo o la cánula de traqueostomía. Se saca su guía y se ve si está respirando por ahí. Se aspira un poquito, se va a poner se aspira las secreciones y se pone una gasa. ¿Ven? Miren, se mueve. Sí, está respirando entonces. Se infla el balón, que tiene un balón para mantener su posición, el tubo de traqueostomía. Se fija a la piel porque si se sale eso el paciente se puede morir, así que hay que fijarlo.
y se cierra la herida, la parte que te sobra de herida, ¿no? Para que esté lo más fija posible la cánula. Ahí. Todo con seda han hecho ellos, si ustedes ven. Se trata la herida y se fija con una cinta alrededor del cuello en la parte posterior. Hacia atrás se lo fija. Y si es la herida, se lo trata como cualquier herida. Se pone una gasita empapada en yodopovidona y se hace una curación pasado un día. El paciente ya tiene la traqueostomía aquí, ya está respirando por acá. Ya no está respirando por la boca. Y lo que has puesto, esos puntos, se quedan de reparo de la tráquea. Y el procedimiento termina una vez que conectas a la máquina ventilador. Como ven, el procedimiento que vamos a ver la próxima clase es ese, la traqueostomía. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, ¿cuánto tiempo dura todo el procedimiento? No, 30 minutos como máximo. No dura mucho. Vamos a ver la próxima clase, indicaciones, contraindicaciones, obviamente. Atiéndanme a la lista, por favor. Fabio. Rodrigo. Presente, doctor. Jorran. Aldeir. Aldeir presente, doutor. Ricardo. Presente, doutor. Tamile. Presente, doutor. Paulo. Presente, doutor. Stephanie. Presente, doutor. Cecile. Presente, doutor. Aneli. Presente, doctor. Jennifer. Presente, doutor. Alejandro. José Samer. Presente, doutor. Isabela. Qual, doutor? Sampaio. Sou eu. Isabela Presente, Sampaio. doutor. Damaris. Micheli. Presente, doutor. Micheli. Isabela Souza Presente, doutor. y Harold Tames. Presente, doutor. Entonces, el día 2 es el examen de técnica quirúrgica. Saben que van a tener un trabajo más para sus 30 puntos. Ahora, ¿les han dicho si el examen va a ser presencial o virtual? Es virtual, doutor. Es virtual, doutor. ¿Seguros? Sí, los que estamos dando es todo virtual. ¿Ah, sí? Técnica quirúrgica, primer examen presencial que sea.